sobre el capítulo 1, 2 y 3 del libro de macroeconomía de Samuelson. Entonces, para iniciar, el libro inicia con los conceptos básicos sobre la economía y otros aspectos, como por ejemplo los elementos de la producción, los factores de producción, que son la tierra, capital y trabajo. De eso vamos a hablar más adelante, pero tenemos que comenzar con el concepto de economía. ¿Qué es la economía? La economía es el estudio de la manera en que las sociedades utilizan sus recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los distintos individuos. Otro concepto de la economía es que es el estudio de las relaciones, la economía es el estudio de las decisiones que toman los individuos con sus recursos escasos, porque vivimos en un mundo en el que los recursos son limitados y las necesidades son ilimitadas. Entonces, encontrar el punto de equilibrio donde nuestras necesidades se vean lo suficientemente saciadas como para que haya un nivel de bienestar aceptable en nuestra sociedad y que nuestros recursos y que se obvie ese aspecto de que los recursos son limitados. Entonces, dentro de las funciones de la economía están primeramente el análisis de las causales de la desigualdad en un vecindario, país o una región. Luego, examinar los ciclos de los negocios y las políticas para moderarlos. Y tercero, estudiar el comercio internacional, las finanzas y los aspectos que influyen en el libre comercio y que pueden bloquear el mismo, analizando el impacto que tienen esta área en la vida de los individuos, entre otras funciones. Luego pasamos a lo que son los conceptos de la escasez y de la eficiencia. Primeramente, como habíamos mencionado anteriormente, dentro de la economía hay que tomar en consideración lo que es que los recursos son escasos. ¿Qué es la escasez? Nos podemos preguntar. Bueno, la escasez se da cuando no se puede saciar un deseo que tiene una persona. Es decir, es cuando la escasez se da cuando un deseo no puede ser saciado por la cantidad de bienes disponibles. Entonces eso nos conlleva la eficiencia. ¿Qué es la eficiencia? Es el uso más... es cuando se le da el uso apropiado a los recursos y no se genera ningún desperdicio después de ese uso. Entonces, estos dos conceptos se tienen que reconciliar para lograr encontrar una eficiencia económica, que se da cuando se combina la mayor eficiencia, cuando se combina la cantidad más elevada de productos y servicios y acompañado de su calidad, adicionándole que no se puede mejorar el bienestar económico de un individuo sin afectar el del otro. Entonces, esto nos conlleva a... Después de esto podemos entrar a lo que son las dos grandes ramas de la economía. Primero, tenemos la microeconomía, que es donde se estudia el comportamiento de entidades individuales como los mercados, empresas y hogares. Se considera que el padre de la economía es Adam Smith. Este señor, con su libro de la teoría la riqueza de las naciones, con la riqueza de las naciones, es que puso las bases de todo lo que es la microeconomía. Este señor en su estudio analizaba el comportamiento de las personas, estableció las bases de lo que es la oferta y la demanda y muchas otras cosas más. Luego tenemos la macroeconomía. El padre de la macroeconomía es John Maynard Keynes. Esta surgió a partir de 1939 con la Segunda Guerra Mundial en 1939. Este señor,
aportó con sus aportes, logró sacar a Estados Unidos e Inglaterra de la Gran Depresión. En la macroeconomía se estudia el desempeño general de la economía, se analizan las causas de los ciclos de los negocios y las tasas de inflación muy altas. Esto lo estipula en su libro de la teoría general del empleo, interés y el dinero. Entonces, luego tenemos los tres grandes problemas de la economía. Bueno, cabe recalcar que para poder hacer el análisis para poder hacer las aplicaciones de la microeconomía y de la macroeconomía se tiene que usar una técnica propia de la economía que se llama econometría. Esta lo que hace es usar la estadística y aplicarla a la teoría económica. Con esto se pueden hacer diferentes hipótesis, se pueden probar y se puede hacer un análisis más completo sobre cómo está la economía de un país, de una empresa, etc. Entonces, ¿a cuáles tres problemas responde la economía? Primeramente responde al qué. ¿Qué es lo que se va a producir y qué tanto se va a producir? Luego tenemos el cómo. Acá se tienen que definir los procesos que se van a seguir para poder obtener esos bienes que queremos producir. Además, quién va a encargarse de hacer esta producción, con qué recursos se va a hacer y así. Luego tenemos el para quién están destinados estos bienes y quién se beneficia de estos, quiénes van a ser los clientes. Además, cómo van a ser repartidos los beneficios de esta actividad. Dentro de la economía tenemos tres tipos de economías. Tenemos la economía del mercado, que son los individuos y las empresas. En este tipo de economía, los individuos y las empresas son los que toman las decisiones trascendentales de producción y de consumo. Este sistema es muy preciso y se basa en pérdida de ganancias y qué le resulta a los productores, qué producto le resulta a los productores y qué producto no. Entonces, luego tenemos el tipo de economía autoritaria. Aquí en la que el gobierno es el que toma las decisiones importantes sobre la producción y distribución. Entonces, en la economía de mercado tenemos que las decisiones lo hacen entes privadas y en la economía autoritaria lo hacen entes públicos. Y un ejemplo de economía de mercado es Estados Unidos. Un ejemplo de economía autoritaria es la antigua Unión Soviética, luego tenemos lo que es la economía mixta. Esta es una combinación de ambos tipos de economías y esta es en la que más encajan las economías mundiales. Entonces, los factores de producción dentro de la economía son tres: la tierra, la mano de obra y el capital. La tierra son los recursos naturales, no es únicamente el territorio, sino que también son recursos hídricos y el aire se considera como parte de la tierra. La mano de obra, primeramente, el bien valioso de toda la producción y hace referencia al tiempo que las personas le dedican a la producción y esto se ve retribuido con salarios. O sea, es un alquiler del tiempo de las personas. Luego tenemos lo que es el capital. Dentro de la economía son todos aquellos equipos que utilizamos para generar más bienes. Por ejemplo, un edificio, un camión, todos estos son equipos que vamos a utilizar para generar más utilidades.
Luego tenemos un concepto que es bastante importante dentro de la economía, que es la frontera de posibilidades de producción. Esta muestra las cantidades máximas de producción que se pueden obtener de una economía. Esto en base a sus conocimientos tecnológicos y la cantidad de insumos disponibles. Entonces, en la presentación tenemos un ejemplo en el que se compara una economía de un país en el que se producen mantequilla y pistolas. Entonces, si queremos producir 5 millones de unidades de mantequilla, no podemos producir ninguna unidad de pistolas. Si queremos producir 15.000 pistolas, no podemos producir mantequilla. Entonces, los puntos óptimos en los que vamos encontrando el equilibrio entre estos dos productos son la frontera de posibilidades de producción. Tenemos también el punto U, que es toda aquella producción que no está maximizando la eficiencia, que no está siendo eficiente dentro de la producción. Entonces, ahora pasamos al capítulo, también queremos hablar sobre lo que es la mano invisible del Estado. La mano invisible del Estado es, según Adam Smith, establece que la búsqueda de los beneficios personales son los que incentivan a la gente a producir un bien. La búsqueda de los beneficios personales son los que pueden generar un beneficio en otro. Él establece en su obra que no es por la benevolencia del panadero. Además tenemos que hablar sobre lo que es el costo de oportunidad. El costo de oportunidad está relacionado con la frontera de posibilidades de producción, debido a que si queremos producir un bien, más de un bien no podemos producir del otro, y viceversa. Entonces aquí tenemos que tomar decisiones para poder obtener una mejor utilidad, y en eso se basa la economía, en las decisiones que tomamos. También tenemos que tener presentes los desperdicios en los ciclos económicos y la degradación ambiental. Porque primeramente el desperdicio en los ciclos económicos, en periodos de crisis las personas tienden a gastar más dinero, tienden a invertir de forma menos eficiente sus recursos debido al miedo. Y la degradación ambiental es producto de todos los procesos productivos de una economía, y no está bien regulado quién tiene que tomar quién tiene que pagar los costos de esta degradación, quién tiene que pagar los platos rotos de esta producción. Ahora vamos a hablar sobre los mecanismos de mercado. Los mecanismos de mercado son un sistema sumamente complejo que requiere la coordinación de personas, actividades y negocios a través de un sistema de precios y mercados. Estos mercados no son ni un milagro ni un caos, son derivados de la economía. Tampoco fueron creados por nadie, no fueron diseñados por una persona o por una computadora. De hecho, sus orígenes son desde antes que existieran estas, por medio del intercambio, cuando llegaban agricultores a una ciudad central, y ahí comenzaban a intercambiar por otros bienes, sus productos. Entonces, la principal función del mercado es determinar el precio de los bienes, es decir, su valor en el mercado. El equilibrio del mercado es cuando hay igual cantidad de compradores e igual cantidad de vendedores. O
sea, hay X oferta y hay X demanda, son equiparables. Y el precio de equilibrio es el que concilia los deseos de los vendedores con los deseos de los compradores. Los vendedores obviamente lo que quieren es maximizar sus utilidades, es cobrarle más a los clientes, poder tener un mayor beneficio de su actividad. Y los compradores lo que quieren es pagar menos, lo que quieren es que sus ingresos les rindan aún más, poder comprar más con sus ingresos. Entonces, el precio de equilibrio lo que hace es conciliar a estas dos partes. Dentro de la economía, en el mercado afectan dos monarcas, así lo define el libro. Primeramente los gustos de la población, porque las personas son las que deciden qué es lo que se consume y qué no. Entonces, en base a lo que ellos quieren es que las empresas deben de producir. Y en segundo lugar, los recursos de la tecnología, porque la economía no puede producir algo que está fuera de las capacidades de los recursos y de las tecnologías. El libro ejemplificaba que se podía hacer un viaje de Estados Unidos a Hong Kong, pero no se podía hacer un viaje de Estados Unidos a Marte, por ejemplo, porque no estaba presente la tecnología para poder hacer eso. Entonces se tienen que tomar en cuenta estos dos factores. Luego tenemos lo que es el comercio, el dinero y el capital. Estos vienen dentro de ahora tenemos lo que es el comercio, la especialización y la división de trabajo. Primeramente la especialización, esta es la que le permite a los colaboradores aumentar su productividad, y esta es alcanzada cuando los individuos centran sus esfuerzos en un grupo específico de actividades, como por ejemplo un neurocirujano eligió optar por la neurociencia en lugar de irse por aprender ginecología, por ejemplo. Él dedicó todo su esfuerzo a aprender el funcionamiento del cerebro, y como consecuencia él tiene un mayor conocimiento sobre el cerebro que un médico general, por ejemplo. Entonces la especialización permite que las personas sean más eficientes, ya que concentran sus esfuerzos en obtener solamente conocimiento de un tipo y no se tienen que estar distrayendo con un conocimiento general, por así llamarlo. La división de trabajo también influye, porque si tenemos a 3 personas que son buenas para, por ejemplo, si tenemos a 3 personas que se destacan en extracciones dentales, por ejemplo, y tenemos un hospital, no los vamos a poner a lavar baños, vamos a ponerlos a extraer dientes. Entonces, la división de trabajo permite que las personas más capaces en un área se concentren en ese área. De esa forma, la empresa puede generar más producción y pueden generar más utilidades y son más eficientes. Algo que ha ayudado en esto de la división de trabajo es la globalización. Este es un incremento en la integración económica entre las naciones. La globalización ha permitido que los mercados se expandan, que la economía sea una economía global. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, una empresa puede tener una idea de un producto en España y pueden tener todo el proceso de producción en Singapur. Esto es posible gracias a la globalización. Y si tienen la idea en España, la producción en Singapur, pueden tener la red de distribución en Estados Unidos. Entonces, la globalización lo que hace es dinamizar un poco los procesos de producción de todas las empresas, ya que no se hacen todo en un solo país, sino que
diversificado. Luego tenemos lo que es el dinero. Samuelson dice que el dinero es el lubricante de la economía, porque el medio de pago en forma de moneda y cheque que se utiliza para comprar cosas. Esto debido a su socialmente aceptado valor y que es más fácil de intercambiar que, por ejemplo, una tostadora para comprar una manzana. Entonces, esto lo que viene a hacer es a facilitar el intercambio de los productos. Y finalmente tenemos el capital, que el capital no es nada más que son todos los equipos utilizados en la operación. Puede ser equipo de cómputo, edificio, maquinaria. Una de las características del capital es que estos deben ser producidos antes de poder cumplir su función dentro de la producción. Este tiende a ser subvaluado, ya que las personas no toman en cuenta cuánto influye el capital dentro de la producción. No son capaces de notar ese impacto que tiene este factor de producción dentro de la producción. Y la mayor parte de este capital es de propiedad privada. Y los derechos de propiedad son los que protegen a los dueños de este capital de poder usarlo y poder beneficiarse como ellos deseen de este capital. Sin embargo, la sociedad es la que determina los límites de este derecho de propiedad. Por ejemplo, una persona no puede comprar a otra persona, no puede ser contado como capital, tiene que solamente, por así llamarlo, estar en un alquiler, por llamarlo de alguna forma, que a través del pago de un salario que se le da para que él en intercambio me dé su tiempo y su experiencia, sus conocimientos, etc. Entonces, otra cosa que regula la sociedad es la carga tributaria del dueño del capital, que tanto en impuestos tiene que pagarle al Estado para poder hacer después de la renta de su capital. Muchas gracias y ahora los dejo con mi compañero Ivo. Hola profesor, hola compañeros. Hablando de la competencia perfecta, para entender la competencia perfecta tenemos que entender hasta cierto punto lo que es una competencia perfecta. La competencia perfecta, un concepto utilizado en la macroeconomía para describir aquellos mercados que tienen completa disposición y dominio de empresas múltiples. A partir de eso, una competencia perfecta puede ser los precios varían conforme al mercado, los precios y las cantidades de demanda están desarrolladas por el mercado, y a partir de eso la competencia imperfecta es completamente lo contrario. La competencia imperfecta encontramos aquel tipo de mercado que puede ser subyugado por ciertos tipos de empresas, por cierta cantidad de empresas que tienen que ser oligopolios, monopolios, duopolios o compradores únicos que limitan hasta cierto punto lo que es los precios y las cantidades demandadas. Ejemplificando, como habla Samuelson en el libro, es que ciertas empresas pueden definir hasta cierto punto cuánto es la cantidad de por ejemplo, un bien como el petróleo para poder subir los precios, que fue un caso de la OPEP bastante interesante sobre cómo se desarrolla la competencia imperfecta. Y a partir de eso encontramos otros factores que son como, lo diría Samuelson, carteles o esta concepción de que las empresas pueden hacer lo que quieran con el bien y por consiguiente los consumidores van a pagarlo, dado que son los que manejan el mercado. Y eso en teoría es la competencia imperfecta. Soluciones que podemos encontrar sobre la competencia imperfecta es subsidios, tipo hubo un caso en Nicaragua que los frijoles se estaban almacenando para después venderlo en una etapa donde hubiera mayor escasez. Entonces el gobierno los compraba, subsidiaba el precio y los vendía al costo anterior.
y cuestiones similares como impuestos o regulaciones monopolio o oligopolio facilitarían a la población a no tener esos efectos negativos que les da el caso de la competencia imperfecta. Factores de incidencia macroeconómica. En ellos encontramos externalidades, encontramos bienes públicos, encontramos equidad y encontramos estabilidad. Dentro de esa estabilidad encontramos crecimiento económico. A partir de eso, ¿qué son las externalidades? Las externalidades se conocen como un efecto secundario de una producción o un consumo. ¿A qué me refiero con esto? Utilizando un ejemplo que hace Samuelson en el libro, encontramos que una empresa que fabrica petroquímicos, por ejemplo, en un mercado completamente libre, ellos no les importa qué tan positivo o negativo sea la contaminación hacia el ambiente. Entonces, este tipo de desarrollo entre la producción, que es, por ejemplo, en este caso negativo para la sociedad, se conoce como una externalidad. También podemos encontrar un ejemplo de una externalidad positiva, crear un parque, que se cree un parque puede apoyar al incentivo social de poder despejarse, de poder tener un área libre o tener un área verde, y una externalidad positiva. En fin, la externalidad como tal es un efecto que tiene la sociedad a partir de empresa en producción o el consumo de la sociedad a partir de un bien en específico. Ahora, los bienes públicos. Los bienes públicos son considerados no rivales y no excluyentes. ¿A qué me refiero con esto? En primera instancia, los bienes públicos no pueden ser dados por una empresa, o por la mayor parte de los casos no son dados por una empresa. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo ellos no tienen un incentivo empresarial de por qué darle un bien público a la sociedad. Siempre se la da por mayor parte el gobierno para recreación, uso o bilaterales. Pero al fin y al cabo, ¿qué es un bien público? Un bien público no estamos hablando como un parque, sino estamos hablando como investigación científica, por ejemplo. Una investigación científica es muy fructífera para la sociedad, no es excluyente y no tiene rivales. Realmente se hace con un fin específico que es llegar a una cura, llegar a una resolución bilaterales. Otro de estos casos es la defensa pública a la sociedad. En caso de una cuestión anárquica, en caso de protestas violentas, un resguardo social que ayuda a la población a mantenerse calma y mantenerse en pie a partir de las situaciones que están pasando en la vida de ese momento. Entonces, como les decía, lo que es un bien público no se considera como un parque, como una carretera, no, esos son bienes gratuitos. Y a partir de eso, pues los bienes públicos son aquellos que tienen un fin específico, pero no se excluyen de la otra persona, de la sociedad, ni excluyen, ni tienen rival de por medio. Por su parte, la equidad. La equidad la tenemos que tomar en consideración como uno de los principales puntos de la política económica. La política económica nos enseña en este caso de que hay que tener una mejor redistribución de la riqueza a nivel de la sociedad. Y a partir de eso encontramos para qué sirve la equidad. La equidad a nivel macroeconómico podríamos decirlo que en un caso de que, por ejemplo, tengamos 70% de la población pobre y 30% de la población rica, afecta a los bienes de producción y consumo. ¿Por qué? Porque no hay un balance de quienes puedan comprar la producción o puedan consumir esa producción, y por ende encontramos esa problemática. La equidad, más allá de eso, ayuda a fortalecer lo que es el indicador Gini, que entre más alto significa que mayor desigualdad hay. Y en eso también encontramos qué soluciones podrían hacer para poder determinar la equidad o poder igualarla. Podríamos decir que hay impuestos agravados, como el caso que hizo Biden en 2021, si no estoy mal, en el que se trata de fortalecer
el impuesto a las personas ricas antes que a las personas con menores recursos, pues con el fin de que esta redistribución de la riqueza pueda ayudar a la sociedad a estar en un balance más. Entonces, en vez de un 70-30, podríamos encontrar un 55-45 y podría haber un mayor desarrollo de un mercado a partir de que hay una mayor capacidad de tasa de capitalización y por ende encontramos una mejor sociedad. Sobre la estabilidad y el crecimiento económico. Estos no son objetivos completamente aislados, sino que se encuentran bilateralmente desarrollados en materia de que el crecimiento económico es la mayor disponibilidad de bienes y servicios a lo largo de la población y la estabilidad es mantener ese crecimiento económico en un plazo paulatino extenso. Ahora, ¿cómo se va a ver esto evidenciado? Esto se ha evidenciado en el PIB, donde encontramos gasto público más consumo poblacional, más balanza comercial, más inversión extranjera. ¿Cómo se hace cómo se hace el crecimiento económico? Hay dos factores fundamentales para el crecimiento económico. Perdón. Y a partir de eso encontramos la inversión en capital humano, que es educación, capacitaciones, desarrollo en habilidades técnicas o universitarias, y posteriormente encontramos desarrollo en infraestructura y tecnología. Estos dos van muy de la mano porque a cómo se capacita un trabajador para hacer una mezcla en una cervecería, se tiene que tener la herramienta en esta cervecería para poder hacer esa mezcla. Entonces, a partir de eso, entre mayor diversificación y mayor especificación que haya dentro del mercado, mayor cantidad de consumo y cantidad producida a ver. Al ir en un crecimiento económico paulatino, se puede encontrar de que la población va a ir creciendo poco a poco a nivel de sus ingresos y esos ingresos van a ir produciéndose en consumo poblacional. Podemos también encontrar que puede haber una disminución de gasto público a medida que las empresas pueden hacer ese desarrollo en capital humano, o incluso entre mayor diversificación la balanza comercial puede ir creciendo paulatinamente como va el crecimiento económico, y eso puede beneficiar mucho en cuestión de importaciones y exportaciones y cuál es el capital dentro de la balanza de pagos que entra al país. Y realmente uno de los mayores objetivos a nivel macroeconómico lleva un desarrollo en política fiscal y política económica bastante denso, que es sumamente crucial para cualquier macroeconomista, para cualquier presidente de Banco Central, para cualquier presidente de República, llevarle un hilo conductor a lo que es el crecimiento económico o un plan de crecimiento económico a un largo plazo. Ahora encontramos historia de la macroeconomía latinoamericana con la arremetida conservadora, el advenimiento del Estado benefactor y la economía mixta en la actualidad. El advenimiento del Estado benefactor. En historia económica encontramos que a lo largo del siglo XIX, con el resurgimiento de la Revolución Industrial, se propuso una teoría que era el advenimiento del Estado benefactor. El Estado benefactor no agarra un auge hasta la Segunda Guerra Mundial, donde los gobiernos europeos tuvieron que movilizar todos sus recursos para hacer frente a las necesidades de la población y de los soldados que estaban dentro de la guerra. En ellos crearon un sistema de precios, un razonamiento de alimentos y combustible y programas de apoyo para las personas que estaban dentro de la guerra. Después de esto, el Estado benefactor se consolidó en todos los países europeos. Incluso encontramos que el presidente Roosevelt fue uno de los principales promotores de este programa en Estados Unidos, ya que incluía para combatir la pobreza, el desempleo y la desigualdad social. No obstante, también se ha criticado que el Estado de Administración, por su mayor parte de ineficiencia y por generar incentivos que el Estado no pueda sustentar a un largo plazo, que en otras palabras, un endeudamiento del Estado a partir de este modelo. Encontramos que también fue un paso muy interesante para la economía moderna para ver cuáles son las creaciones de los primeros sistemas de protección social y asistencia pública, y así como el desarrollo de una política de bienestar social y justicia social. Esto también le dio paso a un concepto
de, de industrialización y urbanización de las zonas y a un corto o largo plazo le dio sentido a que por qué no podemos estar endeudando a nivel de Estado y con el mayor alcance de sí podemos entrar en políticas públicas, pero no necesariamente entrar en un endeudamiento perenne. La arremetida conservadora. Este es un término que se utiliza durante los principios donde los conservadores y los neoliberales ganaron una fuerza política y económica en muchas partes del mundo, sobre todo con el caso de Milton Friedman en Estados Unidos y Reino Unido. ¿Pero qué es esto? Básicamente, este movimiento se caracterizó por un rechazo completo al Estado, al Estado interviniendo en la economía, claro, y la reducción del gasto público dentro del gobierno. Entonces, encontramos que este movimiento como tal fue una contraparte al movimiento de políticas keynesianas que había en posguerra y se centraba básicamente. Por último, tenemos la economía mixta, que técnicamente es un balance entre el sector privado y el sector público para la producción y distribución de bienes y servicios. Actualmente, una mayor parte de la economía ha retocado y ha retomado este tipo de propuesta para analizar pues, y tratar de promover esta economía mixta que tanto se habla. La idea de esta economía mixta es la necesidad de equilibrar los mercados con objetivos completamente sociales y políticos que apoyen el desarrollo social, valga la redundancia. El gobierno se encarga de proporcionar bienes y servicios públicos que no serían tan rentables en el sector privado, como el caso de una educación en gran escala, la salud. También ayuda a regular los monopolios para que estas empresas tengan un mercado cuasi perfecto y apoya también a proteger a los derechos de los consumidores y trabajadores. Creo que esto lo podemos ver por lo menos en el caso nicaragüense, que tenemos sindicatos, que tenemos la gratuidad en ciertas áreas de educación o cierta gratuidad en el caso de la salud. El grado de intervención en los gobiernos, según el país y el contexto histórico, tiene mucho que ver en el estado de bienestar y ha sido un elemento muy clave en lo que es este tipo de propuesta. Porque, como les decía anteriormente, la idea y el énfasis de esto es la protección social, la igualdad de oportunidades, la distribución de riqueza. Entonces, por lo menos en casos como América Latina, está un poquito más desarrollado la promoción de la inversión privada y el crecimiento económico que a las facilidades generales, que en algún dado caso los países sí tengan como objetivos más claros, no quita que por promedio poblacional, por promedio de países dentro de la región, sí se ve este caso de la economía mixta con ciertos desafíos a partir del desarrollo económico y social que tengan o contexto histórico de la misma. Dentro de los que han surgido dentro de estos desafíos que les comento son la globalización, la liberación del comercio, una mayor competencia y la presión de los salarios y precios internacionales a las economías nacionales. Ahora tienen otro reto más grande que es la automatización y el uso de tecnologías que han transformado la producción, que también ayuda al sector público y tanto privado, pero se tiene que hacer una implementación apropiada a partir de esto. Ahora encontramos la demanda. Dentro de esto tenemos la curva, la demanda en el mercado, las fuerzas de la curva y los efectos de desplazamiento. Pero al fin y al cabo, ¿qué es la demanda? La demanda son la cantidad de bienes o servicios que pueda aceptar la sociedad en un precio determinado. Para resumirles, esto se basa en la ley de la demanda, valga la redundancia, en la cual entre un precio del bien vaya subiendo, menor cantidad de demanda va a haber. Por lo consiguiente, también va a ser entre menor valor tenga un bien, mayor cantidad de demanda va a haber. Entonces, ¿cómo establecemos la curva? La curva la establecemos de esta manera. Existen diferentes tipos de bienes. Bienes complementarios y sustitutos. Los bienes complementarios encontramos que son aquellos que tengan un bien en común. Por ejemplo, en Nicaragua, si quieren hacer gallo pinto, tienen un arroz, que podría ser un bien normal.
que son bienes que básicamente están en una constante por cuestión monetaria, y tienen los frijoles. Entonces ellos dos son bienes complementarios en caso del gallo pinto. Pero bien, no tiene gallo pinto, entonces un bien sustituto podría ser, en vez de un frijol, podría ser un arroz con pollo, un arroz a la valenciana, y podría considerarse un bien inferior también por la medida de que entre menor cantidad de monetaria tenga el consumidor, mayor va a ser como su grado de especialización, porque en el arroz a la valenciana encontramos pollo, encontramos eh, vegetales y cosas similares que ayudan a una nutrición medianamente buena, pero que por cuestiones monetarias no pueden llegar a esa moderación. Ahora, esto se ve supeditado a que la cantidad demandada, la cantidad ofertada tiene que ser casi igual a la cantidad demandada, porque si no existe un excedente que a la empresa como tal no le beneficia. Y como les decía, si un precio sube, la cantidad demandada baja. Entonces la curva de la demanda se dirige hacia la derecha, cosa que normalmente debería ir hacia la izquierda. Por su parte, también encontramos que las fuerzas de este mismo de la demanda puede ser en primera instancia lo que son los ingresos. Tipo, un caso muy interesante que encontraba en el libro es que por ejemplo, la tortilla se considera un bien inferior o un bien normal, y encontramos que entre mayor ingresos tenga una población, una persona en México, menor va a ser su consumo de tortilla, porque es un bien inferior para ellos. No deja de existir ese consumo porque ya es una cuestión cultural, pero un bien inferior porque prefiere consumir otras cosas. Y a partir de eso encontramos otros bienes que son similares, que por lo menos ejemplificando, yo no voy a comer carne de cerdo porque es un bien inferior para mí, porque mi grado de ingreso me deja comprarme mi pollo. Mi pollito entero yo me lo puedo comprar porque tengo una mayor capacidad de ingresos, y por ello yo considero que mi bien inferior es el cerdo. Por segundo, tenemos lo que son los precios de los bienes relacionados. Como les decía, los bienes sustitutos y complementarios nos enseñan de que en el caso del pollo, por ejemplo, yo prefiero comérmelo con arroz y frijoles y unas tajadas. Si en el caso de que las tajadas y los frijoles suben, entonces yo no voy a poder consumir pollo, voy a tener que buscar carne que pueda consumir con arroz, papa y digamos pico de gallo. Que a lo que me refiero con esto es el grado de ingresos que tengo más relacionado al precio de los bienes complementarios tiene mucho que ver a la hora de los desplazamientos y la fuerza que tenga la curva de la demanda. Y por último encontramos el caso de los bienes las preferencias del consumidor. Esto entra un poco en teoría del consumidor y en el dato de behavioral, de, de preferencias de comportamiento del consumidor. Sin embargo, la mayor parte de estos siempre están bilateralmente relacionados a gusto y a preferencia, valga la redundancia, que nos muestran. En mi consideración, las primeras dos cláusulas, digámoslo, son las más importantes, como el ingreso y el precio de los bienes relacionados. La tabla de la oferta. Esta es una herramienta fundamental en la teoría macroeconómica que permite analizar la oferta de bienes y servicios en un mercado. La esencia de esta tabla es poder encontrar una función del precio mismo para los consumidores. Como se mencionaba anteriormente, por ejemplo, en el caso de la demanda, entre mayor precio de un bien, menor va a ser su consumo. Entonces se tiene que buscar un equilibrio en el precio del bien para encontrar un equilibrio en el consumo del mismo. Eso se puede interpretar de una forma en representación gráfica a como se hace en una FPPB en cuestión de la demanda, solo que en este caso, en vez de girar hacia la derecha, gira hacia la izquierda, que es sobre el precio del bien y la cantidad de ese bien en cuestión de cuánto los productores están dispuestos a vender. Se establece cierto precio y este precio es el que calcula la cantidad de ese bien que los productores están dispuestos a ofrecer con el que puede existir por parte de la demanda a obtener, para que no exista un excedente
que lesione o no facilite el desarrollo dentro de la venta de este bien y que no golpee hasta cierto punto a la empresa como tal. A medida de esto, aunque aumente el bien, tiene que aumentar la cantidad demandada y tiene que aumentar la cantidad ofertada. Porque si bien los precios altos, los productores sí pueden estar motivados para producir y vender más, pero en cuestión de ley de oferta y demanda, esto se ve completamente dañado. Por su parte, a la hora de hablar en variaciones de precio y cantidad, nos referimos a los cambios en el equilibrio del mercado. El equilibrio es lo que les comentaba antes, cuando la cantidad demandada iguala a la cantidad ofertante en el precio del equilibrio. No obstante, si cambia alguna de las dos variables, la cantidad ofertada o la cantidad demandada, entonces el equilibrio de mercado también va a cambiar. Esto se puede dar por un aumento en el precio o puede darse porque ya existe una oferta y se vuelve un bien inferior, por ejemplo, o hay un ingreso dentro del capital de la sociedad y se comienza a consumir menos. Por su parte, también encontramos que la relación entre la oferta, demanda y la migración es un tema bastante complejo, porque se abordan conceptos y se analizan interacciones y sus efectos en el mercado laboral. Hay que tener en consideración de que hay muchos aspectos culturales de por medio en la economía, y al la migración llevarse esos aspectos culturales, tratarlo como una cosmopolita donde existan varios tipos de oferta y existen varios tipos de comportamiento, esto puede ser bastante tedioso a la hora de calcularlo como economista. Por ello, cuando en el caso, por ejemplo, de la oferta de trabajo, esto puede ser benéfico y contraproducente para las naciones. Por ejemplo, en el caso de la constructoría en Estados Unidos, en caso de que se detenga la migración hacia este país, creo que personalmente diría que la industria pudiese verse afectada en la construcción y se verían precios más altos porque hay una mayor escasez de constructores dentro de la nación. Sin embargo, en caso de que no tengan estos trabajos, los indicadores se van a ver sumamente perjudicados en materia de desempleo. También esto tiene que ver con que se tiene que aumentar hasta cierto punto los salarios mínimos por sector, o se tiene que disminuir a medida que entre mayor capital humano haya, menor va a ser la escasez de la construcción, del producto, del bien a adquirir o el servicio a adquirir. Y pues la interacción que tiene esto pues puede afectar en la economía por su conjunto, porque un exceso de oferta puede ser una disminución de salarios, como les comentaba, y también si la demanda de trabajo es alta y la oferta de trabajo es alta, esto puede aumentar a un aumento de salario. La migración también tiene que haber en aspectos de consumo e inversión. Cuando los migrantes entran a una economía, pueden aumentar el consumo de bienes o pueden aumentar positivamente el desarrollo de la economía en general. O en caso de una inversión también puede aumentar si hay una mayor cantidad de trabajadores disponibles para realizar cuestiones diversificadas y especializadas que requieren un alto nivel de capacitación. Por su parte, también encontramos que el razonamiento de este fenómeno se produce a partir de cuánto es la cantidad demandada de un bien o si el servicio excede la cantidad disponible en el mercado. Sin más que agregarle, muchísimas gracias a todos los que pudieron ver esta presentación. Les agradecemos de profundo corazón y si tienen alguna duda, escríbanlo en los comentarios.